¿Cómo les va? Muy buenos días, 10:04. Hay una versión que circula desde ayer a la nochecita acerca de que en el gobierno estarían evaluando adelantar las elecciones porque Milei no calcula que pueda sostenerse el dólar en este valor hasta octubre. En verdad, sonaría una obscenidad galopante, pero bueno. Las imágenes que ha dejado la semana son muy contradictorias. El gobierno logró dominar la calle, no nos engañemos, logró dominar la calle y sancionar la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso vallado que ofreció un espectáculo asimilable a cualquier cosa que no sea la democracia. Y a la vez, ese retrato habla de una degradación que viene pasándole facturas al oficialismo. Por otra vía, crece la ansiedad de que surja una opción. Mirado en línea de tiempo, pasaron apenas unos meses desde agasajar con asado en Olivos a los 87 héroes que vetaron la reforma jubilatoria contra los degenerados fiscales. Como en la Argentina, como en el vértigo de la política argentina, todo sucede sin solución de continuidad. Parece que fue en otra dimensión temporal, en otra era geológica, no, fue en septiembre del año pasado. Ahora, gracias si pudieron animarse a un comunicado con lenguaje de gacetilla, al que se le veía la cola entre las piernas. El terrorista que dinamitaría al Banco Central se convirtió en uno que hoy reclama reforzarlo gracias a otro préstamo con el FMI, al que también dijo el candidato Milei no quería ver ni en figuritas porque dijo: cuando llega el Fondo Monetario es porque el país va a explotar, dijo. Caputo Toto aparece en los medios amigazos antes de que abra la rueda de los mercados para apuntar ni sí ni no, sino todo lo contrario. El lunes pasado estaba yendo al Ministerio de Economía y le avisaron no. Andá a lo del AGE. Fue a lo del AGE. Dubitativo, plagado de muletillas, incurrió en una sanata de aquellas. Como observó en off un experimentado hombre de finanzas, así empieza. En las 5 rondas de la semana, el Banco Central perdió 1.134 millones de dólares. 1.134. Si uno fuera Toto, también estaría con los nervios de punta. Parecidos a los de la hermanísima que no acierta con sus armados electorales, y parecidos a los de los guerrilleros de las redes oficiales, pagados con la nuestra, que debutaron en verle la cara a la derrota de menciones negativas, sin parar desde el estallido de la criptoestafa presidencial. Pero parecería cierto, todas las encuestas, impresiones, temperatura que se registra en los diálogos, en los contactos, parecería cierto que aún con estos retrocesos, la suma de errores autoprovocados no se traslada al haber de los rivales. No al menos
en la proporción que exigen aquellas ansiedades. En algún momento cabría esperar que de más temprano que tarde, en humilde opinión, deberían revisarse dos aspectos. Hay muchísimos más, pero de mínima esos dos se nos ocurre. Uno es relativo a las formas de lo resistencial. El otro, que ya casi un recitado, atiende a lo necesario e imperioso de que el fondo de la oposición auténtica presente, así fuere como esbozo, alguna idea superadora del mero diagnóstico. En ese orden, y visto cómo el gobierno perfecciona su accionar represivo, ya no es justificable que un conjunto de las organizaciones sociales y gremiales, por caso respecto del acompañamiento a los jubilados, de los miércoles, permanezca desorganizado, disperso. La gente suelta, que es mucha o significativa, no tiene anclaje. Si se sabe de antemano, de largo antemano, con pelos y señales, que vallarán el acceso al epicentro de la protesta, que militarizan la ciudad, no es sostenible que los manifestantes orgánicos salgan tarde, con unos por aquí y otros por allá, quedando a varias cuadras del foco de la cuestión. Y nos parece que tampoco se justifica que figuras considerables, quienes no tienen por qué asustarse de agresiones en particular, precisamente por la chapa que portan, se pierdan aisladas. Una manifestación en condiciones de dolerle al poder requiere de grados crecientes en materia de organicidad, de preparación, de inventiva, de prever la improvisación para enfrentar el atolladero de una aceitada máquina represora. No corresponde insistir con la posibilidad de instaurar una sede fija en defensa del reclamo de los viejos. Una que habilite y obligue a la solidaridad permanente de la puesta del cuerpo. Aquí hemos reiterado varias veces ya el ejemplo de lo que fue la carpa blanca de los docentes, iniciada con un puñado de maestros para transformarse en la épica más prolongada y multitudinaria de los 90. Pero solo es un ejemplo. Es muy probable que haya o pueda haber ocurrencias mejores, capaces de llamar a la presencia de todos los mundos en estos tiempos que un artista bien definió como soeces, tiempos soeces. El mundo de la cultura que abarca a cantantes, actores, teatristas, murgas, una ruta prácticamente interminable. El mundo gremial, el de las hinchadas, el de los clubes de barrio, el de los centros de estudiantes, el de comunicadores, el de quienes aspiran a que la militancia o el compromiso dejen de ser solo digitales. Es tan difícil que aparezca algo novedoso para colársele por arriba al laberinto obvio, pero laberinto al fin que dibujan los Milei. Tan difícil. Algo más susceptible de llamar la atención. Algo que de yapa conmueva o sensibilice a la fragmentación de quienes continúan extraviados en las internas que empiezan y terminan en sus boletitas electorales. El otro aspecto que citábamos, más a propósito de los fondos que de las formas, se liga a la sensación corroborada del vacío propositivo en los antagonistas. Hasta las encuestas que encarga el gobierno revelan una oposición contundente al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario,
que ya está cerrado en sus términos macro, según cualquier fuente que se consulte, pero desde ya con dos pequeños detalles que todavía no pueden abrochar. El primero es el cuándo y el cómo de la devaluación irreversible, que impactará en los precios en un año de elecciones. El segundo, idem, cuándo y cómo, del monto destinado a dólares frescos y no a asientos contables por los que el fondo se paga a sí mismo. Dólares que, por supuesto, y conforme a los antecedentes del timbero en jefe, irán a parar a seguir interviniendo en el mercado para evitar una disparada sísmica. Los 129 diputados que aprobaron el DNU en lo que mal se llama a ciegas, porque saben perfectamente las consecuencias, quizás tengan su karma en el espejo o con la historia institucional que los marcará para toda la vida. Martín Menem, cabeza expuesta del bochorno tras los audios en que arenga al acting de su tropa, y es un tipito simbólico del hecho, ni nada más. Sin embargo, a la par del impacto que han suscitado estas actitudes en la muy minoritaria órbita politizada, persiste la impresión que el oficialismo supo edificar. Dos puntos, ¿es esto o es un tembladeral mucho peor? Y allí es donde se enanca la debilidad del gobierno, que por ahora es fortaleza, o por lo menos un sostén. Entonces, ¿cuál propuesta técnica y políticamente asequible se le para de manos a lo que, entre el propio corpus de los economistas ortodoxos que adhieren al ideario mileísta, se advierte como un arreglo malo, de patas cortísimas, inepto a los fines de alguna solución estructural? ¿Qué se hace? ¿Se hace un pagadiós? ¿Respaldado en qué soporte político, de qué contención social, con cuál liderazgo? ¿Se ofrece un esquema de pagos atado programáticamente a qué generación genuina de divisas en cuánto tiempo de maduración? ¿Qué magnitud de acuerdo nacional se necesita para encarar una empresa, un motor de tamaña naturaleza? Y ante todo, ¿cuáles equipos, bajo qué conducción, están preparándose para responder a esas preguntas que se precipitan en modo inevitable? ¿Es hoy? ¿Es mañana? Y seguirá siendo. A todo esto, en las principales ciudades del país y en otras que no tienen atención mediática, este lunes se conmemorará el aniversario del golpe en circunstancias tan especiales como nunca. Como nunca. Los recortes de derechos que propician las clases privilegiadas, junto con discursos y acciones oficiales de neto cariz fascistoide, trazan un escenario inédito desde que los argentinos salimos de la dictadura. Jamás en estos 42 años fue tan patente que no se terminó el ciclo inaugurado por los genocidas y sus mandantes civiles, sobre todo los segundos. Todas las M, de José Martínez de Oz en adelante hasta llegar a la actual, están ahí para ratificarlo. Esta fuerza de los hechos ha resultado determinante para que el acto central de pasado mañana, en Plaza de Mayo,
haya sido convocado a partir de una marcha única. Hay unos fragmentos marginales de la izquierda trotskista que, para variar, andarán por la suya. No existen. La decisión de marcha única se tomó el lunes a la noche, tras largos conciliábulos que venían redundando en manifestar separados por diferencias acerca de una coma, una palabra, una consigna de más o de menos. Esta vez no será así, porque el peligro es demasiado grande como para seguir deteniéndose en contradicciones secundarias e inútiles. En lenguaje más llano y como posteamos, para seguir deteniéndose en pelotudeces. Si ni siquiera un 24 de marzo, bajo las salvajadas de los hermanísimos, era capaz de promover la unidad, bueno, viejo, casi cabía apagar la luz y tirar la llave. Pero no. Los imprescindibles de la lucha social, aún entre la desprotección de referentes dirigenciales, demuestran que hay reservas de resistencia. Falta que también las haya de construcción política.